Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? Bendecidos. Gloria al Señor. Gracias a Dios hoy por un domingo más que el Señor me permite transmitir esta enseñanza a través de estas redes sociales. En esta mañana tenemos una hermosa lección, que es la lección 17 para el 22 de junio. Gloria al Señor. El encabezado o el título de la lección es Los amigos de Job responden duramente. Gloria al Señor. Voy a orar para que sea el Señor el que me ayude a poder transmitir esta enseñanza. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por todas, Señor, las bendiciones que hemos recibido, Señor, en esta semana, y te damos gracias por ello. Señor, te damos gracias, Señor, porque gracias a la bondad de usted, nada nos ha faltado, Señor, y esa es por la bendición, Señor, que viene de lo alto. Te doy gracias por ello. Hoy, Señor, pongo, Señor, esta palabra, Señor, esta enseñanza en sus manos, Señor. Que sea usted, Señor, el que me ayude y que el Espíritu Santo me fortalezca, Señor, para que pueda transmitir esta enseñanza. Y, Señor, a usted le daré toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Muy bien, en esta mañana ya dijimos en la lección 17, ¿verdad? Para el 22 de junio, y el título son Los amigos de Job responden duramente. Gloria al Señor. Voy a dar primera lectura a la verdad central que dice de la siguiente manera. Los cristianos deben de considerar cuidadosamente cómo responden a las personas que sufren. Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cuando hablemos con personas que están pasando por situaciones difíciles. Gloria al Señor. El versículo clave lo encontramos en el libro de Job, capítulo 6, 14, y dice, el atribulado es consolado por su compañero, aún aquel que abandona el temor del omnipotente. Muy bien, la lección va a girar alrededor del libro de Job, ¿verdad? Y la encontramos primeramente Job, capítulo 4, el 1, 8, 17 y 21. Y luego tenemos el mismo libro de Job, el capítulo 8, que es del 1 al 10. Y luego Job, una vez más, el capítulo 11, ¿verdad? 20. Gloria al Señor. Muy bien, ya estamos ahí con la escritura. Muy bien, ya leímos las escrituras donde va a girar la enseñanza de esta mañana. Ahora solamente, ¿verdad? Voy a leer la palabra del Señor como está escrito aquí en el expositor, ¿verdad? Para darnos cuenta, ¿verdad? Que es, aleluya, la enseñanza de esta mañana. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de Job, dando el principio en el capítulo 4. Dice la palabra, antes de eso voy a decir que la lectura se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, el versículo 1 del capítulo 4 dice, entonces respondió Elifaz, Tamalita, y dijo, al que tropezaba, enderezaba tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se le ha pedido y en dónde han sido destinados los rectos? Como yo he visto con los que hacían, o con los que, como yo he visto con los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan.
de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Capítulo 5, 17. He aquí, bienaventurado es el hombre quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Pasamos al capítulo 8, versículo 1. Respondió Bildad, su hijita, y dijo: si tú de mañana buscaras a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspero la morada de tu justicia. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Respondió Solar, capítulo 11, versículo 1. Respondió Sobal, Namita, y dijo: ¿harán tus malicias callar los hombres? Harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diría que Dios habla y nega sus labios contigo? Y te declarará los secretos de la sabiduría, que son de doble valor, que las riquezas que conocerías. Entonces, ¿qué Dios te ha castigado menos de lo de tu iniquidad mereces? 14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Muy bien, damos principio, ¿verdad? Con el versículo, ¿verdad? 1, parte 1, donde dice: Elifaz acusa a Job de haber obrado mal. Estos tres amigos, ¿verdad? Como miramos la semana pasada, ¿verdad? Habían venido, ¿verdad? A consolar, ¿verdad? A Job, a ver qué era lo que tenían, porque lo conocían por muchos años y sabían que era un hombre justo y recto, ¿verdad? So, estos tres amigos vinieron: Elifaz, Bildad y Sobar. Ellos estaban con él, ¿verdad? Cuando supieron, ¿verdad?, lo que le estaba aconteciendo. El expositor nos da un encabezado y dice: ¿alguna vez esperó consuelo de un amigo y en cambio recibió juicio? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez esperó consuelo de un amigo y en cambio recibió juicio? Esta es la posición en que se encontraba Job. Durante una semana, los amigos de Job habían estado sentados silenciosamente con él en la soledad, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ellos lo vieron, ¿verdad?, en la condición en que estaba. No lo reconocieron, dice la palabra, pero sí estuvieron con él sentados, ¿verdad?, en cenizas por 7 días, dice la palabra del Señor, aleluya. Y sigue diciendo más adelante, dice: cada uno tomó su turno para decirle a Job lo que realmente pensaba sobre sus sufrimientos. Puede ser fácil pasar por alto detalles de escuchar la historia de alguien. Además, todos tenemos prejuicios inconscientes y experiencias únicas que afectan la forma
en que escuchamos y entendemos lo que dicen los demás. A veces esto nos lleva a juzgar a personas que simplemente necesitan un amigo que los escuche y les muestre afecto. Después de sufrir una pérdida imprescindible, Job recibió la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zoar. Durante 7 días estuvieron sentados en silencio con Job, pero cuando Job se abrió a ellos y les describió la agonía que atravesaba, cada uno de ellos intentó aconsejarlo basándose en su comprensión de la justicia de Dios y sus opiniones. En el libro hay varios ciclos de discursos que vamos a ver en esta mañana a través de esta enseñanza que nos está diciendo la palabra. Muy bien, dice enseguida, dice, pero esta lección se centra solo en el primero, como señala Orton, ¿verdad? La teología de los amigos de Job sostenía que las dificultades son un castigo por las malas acciones. Bendiciones son siempre una recompensa por la obediencia. Esto se conoce como el principio de retribución y la gente todavía lo creía erróneamente en los días de Jesús. Los amigos de Job creían que sus problemas solo terminarían cuando él confiese sus pecados ocultos y arreglara las cosas con Dios. Veremos cómo la teología de Job cambió a lo largo del libro, mientras trataba de entender cómo esta doctrina podría aplicarse a él. Tenemos la parte 1, ¿verdad? Que ya leímos la escritura, ¿verdad? Dando al principio de Job, capítulo 4, versículo 1 al 8, y 17 y 21, dice, después de escuchar el lamento de Job, los amigos se turnaron para responder. Elifaz fue el primero, aunque no acusó abiertamente a Job del pecado, insinuó que Job debía de haber hecho algo malo para que le sucediera esta tragedia, ¿verdad? El primer amigo, ¿verdad? Elifaz, ¿verdad? Él pensó y dijo, algo malo ha de haber hecho él, ¿verdad? Para estar pasando por esta situación, dice la palabra del Señor, para que le sucediera esta tragedia. Elifaz primero le pidió a Job que tuviera paciencia y escuchar porque se sentía obligado a hablar. Le pidió a Job que recordara cómo solía pronunciar palabras de aliento, consuelo a los demás antes de la tragedia azotara su propia casa. Él recordaba y él decía, ¿verdad?, cómo ese hombre, ¿verdad?, era un hombre recto, como dijimos al principio de Job, ¿verdad?, y cómo él, ¿verdad?, aconsejaba a personas, ¿verdad?, que pasaban por situaciones difíciles, ¿verdad?, y podía aconsejarles, ¿verdad?, podía dirigirlos, ¿verdad?, pero Elifaz decía, ¿verdad?, ¿cómo es posible, ¿verdad?, que ahora, ¿verdad?, esté pasando, ¿verdad?, por esta tragedia, ¿verdad? No lo podía comprender, ¿verdad? Era para él algo, ¿verdad?, muy duro de poder comprender. Enseguida, dice la palabra, le pidió a Job que recordara cómo solía pronunciar las palabras de aliento. Le decía, ¿recuerdas? Cómo acostumbraba, ¿verdad?, a que esas palabras, ¿verdad?,
salieran, ¿verdad?, para personas necesitadas, ¿verdad? Y como hoy estás pasando por esta situación. Elifaz cuestionó a Job sobre su respeto por Dios y su destacada integridad, que según su parecer debería haberle dado a Job un sentido de confianza y esperanza. ¿Qué inocente se ha perdido? Él pregunta, ¿verdad? ¿Qué inocente, verdad, se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Le estaba diciendo, le estaba platicando, ¿verdad? ¿De dónde, verdad? ¿Dónde he visto yo que un hombre recto, verdad, sea destruido? ¿Verdad? Nunca lo había visto, ¿verdad? Eran las expresiones, ¿verdad?, de Elifaz, ¿verdad? Dice, empleó estas preguntas retóricas para llevar a Job a cuestionar si él era tan inocente como creía ser. En otras palabras, le estaba haciendo estas preguntas, ¿verdad?, de una manera muy categóricamente, muy alto, ¿verdad? Muy educadamente le estaba preguntando. Quería él saber, ¿verdad?, que Job, ¿verdad?, le dijera, ¿verdad?, o le confesara, ¿verdad? Pero, aleluya, sigue diciendo la escritura o el expositor más adelante. Luego Elifaz le dijo a Job que nadie podía ser verdaderamente inocente o puro ante Dios. Si incluso los ángeles son imperfectos ante Dios. Todo eso lo estaba él, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, o platicando, ¿verdad?, con él, ¿verdad? Dice la palabra. ¿Cómo podrían las promesas estar a la altura? Es posible que Elifaz haya querido defender la integridad de Dios, pero estaba dando una descripción descalibrada a Dios como indiferente. Es decir, esas personas, ¿verdad?, que habían venido a consolar a Job, como lo miramos la semana pasada, como ahora ellos mismos estaban diciendo, ¿verdad?, estaban dudando, aleluya, de la inocencia de Job, ¿verdad? Ellos vinieron a consolarlo, pero ahora, ¿verdad?, están, ¿verdad?, un poco, ¿verdad?, indecisos, aleluya, de lo que le estaba pasando a Job. Dice la palabra del Señor. Aunque la teología de Elifaz sobre la recompensa y el castigo muestra que él no entendía completamente la naturaleza de Dios. Las palabras de Elifaz sí contienen algo de verdad. Vivir según nuestra propia norma de justicia siempre nos excluirá de una cercana, ¿verdad?, de una cercana comunión con Dios. El apóstol Pablo corrigió a los creyentes de Galacia diciendo, no nos engañéis a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre, ¿verdad?, sembrara, eso va a cosechar. Eso es lo que nos dice Romanos 3, 23, ¿verdad? No nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todavía, ¿verdad?, tenía la intención, ¿verdad?, de acusación, ¿verdad?, que le estaban dando, como dice, aleluya, Elifaz acusa a Job de haber obrado mal. Él le dice, pues recuerda, ¿verdad?, acuérdate si por ahí alguna vez, ¿verdad?, has ofendido a Dios de alguna manera, ¿verdad? Es lo que le estaba insinuando, ¿verdad? Elifaz, ¿verdad? Dice, aunque la teología de Elifaz sobre la recompensa y el castigo muestra por él no entendía completamente la naturaleza de Dios. Las palabras de Elifaz sí contenían algo de verdad. Vivir según nuestra propia norma de justicia siempre nos excluirá de una cercanía con Dios. Ya lo dijimos, el
apóstol Pablo corrigió las acciones de Galacia. Dice, aquellos que satisfacían su naturaleza pecaminosa, eventualmente, ¿verdad?, cosecharían muerte, pero aquellos que viven para agradar al Espíritu, ¿verdad?, cosecharán vida eterna. Felizmente, Dios ha creado la manera en que podamos ser rectos ante sus ojos al aceptar el sacrificio de Jesús por nosotros, ¿verdad? Mirar, ¿verdad?, qué grande sacrificio hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pues, gloria a Dios. Dice la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que la misericordia de Dios es grande? ¿Verdad? Siempre gracias a Dios por ello, ¿verdad? Dios siempre, aleluya, está al tanto de las personas que sufren, ¿verdad? Y aquí vamos a mirar, ¿verdad?, cuán grande es la misericordia de Dios. Dice la palabra, ¿verdad?, el expositor, y la paz cambió su enfoque de la tragedia de Job a la bondad de Dios y le suplicó que regresara a Dios, creyendo que su amigo era culpable. Intentó dirigir la atención de Job a Dios en lugar de sus circunstancias. Lo que Elifaz no sabía era que la situación de Job era el resultado directo de la elección intencional de Dios, basada en la fidelidad de Job. Él ignoraba todo eso, ¿verdad? Esa calamidad que estaba pasando Job era porque Dios, ¿verdad?, lo había permitido, ¿verdad? Recuerde usted la lección pasada o las lecciones pasadas, ¿verdad?, como Satanás, ¿verdad?, Señor lo reprenda, fue junto con los ángeles a tener una, ¿verdad?, con una junta, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad? Y Dios siempre le decía, ¿no has considerado a mi siervo Job justo, recto y perfecto, ¿verdad? Y el enemigo, como siempre, ¿verdad?, dice, ¿cómo no, verdad?, si le tienes todo. Y vimos en las lecciones pasadas, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, le permitió, ¿verdad?, que fuera el enemigo, le dijo, nomás no toque su vida, que fuera el enemigo, ¿verdad?, y le quitara, ¿verdad?, todas sus propiedades, porque le dijo al enemigo, quítale, lo tienes bien bendecido, quítale todas las propiedades que tiene, quítale todo y verás si no reniega contra ti, ¿verdad? Y Dios le dijo, hazlo, se las quitó todas las propiedades, ¿verdad? Y él siguió alabando a Dios. Pero el enemigo nunca se da por vencido, el Señor lo digo, al Señor lo reprenda. Siempre, ¿verdad?, quiere atacar de una manera o de otra. Pero nosotros, ¿verdad?, conociendo la palabra, debemos de estar, ¿verdad?, preparados, porque hemos mirado que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Le hace la lucha por un lado, le hace la lucha por otro lado, y no le da resultado, busca otra cosa, ¿verdad?, para poder, aleluya, hacerles a las personas, ¿verdad?, la vida pesada. Pero nosotros lo conocemos, ¿verdad? Nosotros lo reprendemos en el nombre de Cristo y el enemigo huye, por decir gloria al Señor. Muy bien, estamos mirando, ¿verdad?, esta, ¿verdad?, enseñanza de Job, ¿verdad?, y la enfermedad que él pasó, ¿verdad?, de todas esas llagas que él tenía, ¿verdad?, y sentado en ceniza por una semana, porque Dios le permitió, ¿verdad?, al enemigo que lo enfermara, ¿verdad?, porque el enemigo quería que Job, ¿verdad?, que no creyera ya más en Dios, que perdiera la confianza en Dios. Por eso estaba él, ¿verdad?, muy, aleluya, con una intención tremenda. Pero Dios le dice, tócale su cuerpo, pero una vez más le dijo, no toque su alma, no toque su vida. Y por eso es que él estaba pasando por estas situaciones cuando estos tres amigos vinieron, vimos la semana pasada, a, ¿verdad?, a consolarlo, ¿verdad? Pero ahora, en vez de consolarlo, ¿verdad?,
lo estaban, como quien dice, acusando, ¿verdad? Que algo había hecho, ¿verdad? Él algo, ¿verdad? Por eso dice, recuerda, ¿verdad? Haz memoria, si en alguna vez tú, ¿verdad? Hiciste algo mal en contra de Dios, ¿verdad? Y el inciso B dice que gracias a Dios, la misericordia de Dios es grande y damos gloria a Dios por ello. Seguimos adelante, ¿verdad? En esta mañana, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Cómo Elifaz, ¿verdad? Cuestionó a Job, ¿verdad? Sobre su respeto por Dios. Y dice la palabra del Señor, ah, dice, ¿qué inocente? Hace preguntas, ¿verdad? ¿Qué inocente o qué persona que ha hecho siempre lo bueno va a pasar por estas situaciones? ¿Verdad? Dime, alguien que tú conozcas que haya, ¿verdad?, pasado por estas situaciones, todavía dudando, aleluya, la confianza de Job, ¿verdad? Lo estaba preguntando de una manera muy retórica, ¿verdad? De una manera muy amable, muy educadamente, ¿verdad? Pero tratando de insinuar, ¿verdad?, que algo había hecho, ¿verdad?, en tiempos pasados. ¿Verdad? Le dijo a Job que lo mismo, Elifaz le dijo a Job que nadie podía ser verdaderamente inocente o puro ante Dios, incluso los ángeles son imperfectos ante Dios. ¿Cómo podrían las personas estar a la altura? Es posible que Elifaz haya querido defender la integridad de Dios, pero estaba dando una descripción descalibrada, fuera de control de Dios, como indiferente. Aunque la teología de Elifaz sobre la recompensa y el castigo muestran que él no entendía completamente la naturaleza de Dios, las palabras de Elifaz sí contienen algo de verdad. Vivir según nuestra propia norma de justicia siempre nos excluirá de una cercanía con Dios, ¿verdad? Como lo dice Pablo, ¿verdad? En Romanos 3:23, dice el apóstol Pablo, corrigió a los creyentes de Galacia diciendo, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Aquellos que satisfacen su naturaleza pecaminosa, eventualmente, tarde que temprano, tendrán que cosechar, ¿verdad?, lo que ellos sembraron, ¿verdad? Dice en Gálatas 6:7, aquellos que satisfacen su naturaleza pecaminosa, eventualmente, ¿verdad?, cosecharán muerte. Pero aquellos que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. Gloria a Dios. Felizmente, Dios ha creado la manera en que podemos ser rectos ante, ante sus ojos al aceptar el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios, ¿verdad?, es grande. ¿Cuántos sabemos eso, verdad? La hemos, ¿verdad? Dios, aleluya, nos ha mostrado a través de los años misericordia. Y gloria al Señor por ello. Gracias a la misericordia de Dios estamos todavía aquí, ¿verdad? Porque Dios es grande. Muy bien, seguimos adelante, aleluya. Dice Elifaz, ¿verdad? Ciertamente creía que Job era culpable de algún pecado o ofensa. Su discurso estaba lleno de analogía y visiones que condenan al pecador, insinuando que Job era uno de ellos. A pesar de su juicio equivocado, Elifaz no dejó a Job sin esperanzas. Describió donde él encontraba esperanza en tiempos difíciles y le suplicó si estuviera en la situación de Job, iría ante Dios y presentaría su caso, ¿verdad? Estos hombres, ¿verdad?, amigos de él, tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? Y le aconsejó, ¿verdad?, que era lo que podría hacer
¿verdad? Para que Dios tuviera misericordia de él. Confiesa, ¿verdad? Todo lo que, todo lo que has hecho, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad? Escuchará la oración, aleluya. Muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: luego, en la paz, comienza un himno de alabanza a Dios. En él, Elifaz describe las acciones pasadas de Dios en tiempos presentes, implacando que su bondad y fidelidad son continuos, confiables, inmutables. Dios hace cosas milagrosas que van más allá del entendimiento humano. Todas las cosas buenas provienen de Él y Él protege y hace prosperar a los pobres a la vez de que derriba a los poderosos. En los versículos 17 y 18, y la paz aconseja a Job que acepte la corrección de Dios, lo que implica claramente que Job había hecho algo que necesitaba ser corregido. Eso es lo que le insinuaba en la paz. Tal vez tú sientes algo, ¿verdad? Indebido, ¿verdad? Y ahora por eso estás pasando, ¿verdad? Por esta situación, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, y que necesitaba ser corregida. La disciplina de Dios heriría, pero de la misma mano también vendría la sanidad. Sería prudente tomar las verdades del consejo de Elifaz. A pesar de su falta de comprensión respecto a la situación de Job, Dios es la fuente de vida y bondad tanto en las buenas, ¿verdad?, como en las malas. Cuando se necesita corrección, podemos venir humildemente a Él, confiando en que su disciplina será para nuestro bien. Muy bien, pasamos a la parte 2, ¿verdad? En esta ocasión tenemos al otro amigo, ¿verdad? Bildad, ¿verdad? Le dice a Job que se arrepienta. Por estos tres amigos, ¿verdad? Que estamos mirando, ¿verdad? En esta mañana, los vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo ellos venían, ¿verdad? A consolarlo, ¿verdad? A Job, ¿verdad? Como muchas de las veces nosotros a veces, ¿verdad? Nos miramos, ¿verdad? En la necesidad, ¿verdad? De ir a consolar, ¿verdad? A alguna persona que está pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Sí, esto era lo que, el trabajo de ellos, que según ellos a eso venían, pero ahora estamos mirando, ¿verdad? En esa enseñanza, ¿verdad? Que ellos estaban, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? O en su mente, ¿verdad? Que algo debería haber hecho Job, porque ellos se decían entre ellos, ¿verdad? O le decían a él, ¿verdad? Nosotros nunca hemos visto, ¿verdad? A una persona que esté cerca de Dios, ¿verdad? Que pase por esta situación que tú estás pasando, ¿verdad? Estaban, ¿verdad? Muy desorientados completamente, aleluya. Y eso es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Cuando personas, ¿verdad?, estén pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? No hay que decir qué fue lo que pasó, porque nosotros no tenemos que juzgar, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos que orar por esa persona, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia de él y que le quite esa situación que esté pasando, aleluya. Si usted en este momento, ¿verdad?, que me escucha, está pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Lo único que se necesita es orar, ¿verdad? Para que salga esa situación, ¿verdad? Como las que estamos pasando Job, ¿verdad? Ahora viene, ¿verdad? Bildad, ¿verdad? Otros amigos, ¿verdad? Y también le dice lo mismo, ¿verdad? Que se arrepientan, ¿verdad? Oye, arrepiéntete, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Bajo el supuesto de que Job había cometido pecado contra Dios, Bildad comenzó la respuesta reafirmando que los caminos de Dios son justos y que Job estaba hablando injustamente contra Dios. Bildad presentó una lista de preguntas retóricas, ¿verdad? Igual que el otro amigo de él,
preguntas, ¿verdad? Retóricas, ¿verdad? Muy, ¿verdad? Como lo dicen, muy educadamente, ¿verdad? Diciéndole, ¿verdad? Retóricamente quiere decir muy educadamente, ¿verdad? Tratando de insinuar, ¿verdad? Pero de una manera, ¿verdad? Muy amable, ¿verdad? Eso es lo que la palabra, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, aleluya. Verdad comenzó la respuesta reafirmando que los caminos de Dios son justos y que lo que estaba hablando injusta en contra de Dios. Verdad presentó una lista de preguntas retóricas, ¿verdad? Destinadas a expresar su frustración y desacuerdo con Job. Describió que la respuesta de Job como un viento impetuoso, ruidoso y herética, luego defendió el honor de Dios, cuestionando a Job por supuestamente creer que Dios torcía la justicia. Bildad argumentó que Dios hace solo lo recto, por lo que la muerte de los hijos, ¿verdad?, de Job posiblemente eran, ¿verdad?, merecidas, ¿verdad? Ese es una, ¿verdad?, pensamiento, ¿verdad?, equivocado, ¿verdad?, lo que él estaba pensando. Por eso, esta lección es para nosotros, ¿verdad?, para que podamos aprender de que cuando vamos, ¿verdad?, a dar un consejo, ¿verdad?, le pidamos a Dios, ¿verdad?, que oremos por esa persona. No conocemos por qué está pasando por esa situación, pero Dios sí sabe. Nuestro deber es solamente consolarlo, ¿verdad? Y orarle al Señor para que sea lo que sea, ¿verdad? Que lo saque de esa situación en que está pasando. Pero muy bien, seguimos adelante con la palabra del Señor. Le dijo Bildad a Job que Dios responde las oraciones de los santos y restaura sus pérdidas. Si fuera limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar tu morada, ¿verdad?, de tu justicia. La confianza de verdad se basaba en el testimonio de generaciones anteriores que ya habían soportado luchas. Llamó Job a considerar a los ancianos y las verdades de Dios que había enseñado. Que Dios es bueno con quien le sirve. Seguramente Dios haría lo mismo que Job, ¿no? Muy bien, dice la palabra. Bildad no entendía la situación de Job ni el papel de Dios en ella, por lo que su consejo no fue útil ni revelante para Job. Sin embargo, podría ser útil para nosotros hoy. Si nos hemos alejado de Dios, nuestro primer paso debería ser regresar a Él con humildad y arrepentimiento. Si padecemos dificultades o sufrimiento mientras seguimos a Jesús, podemos encontrar fortaleza y confianza en Él, testimonio de otras personas sobre la fidelidad de Dios. La justicia de Dios es grande, ¿verdad? Por todo lo que había sufrido, Bildad estaba convencido de que Job era culpable de algún pecado oculto. Para respaldar esto, Bildad presenta una serie de preguntas, otra vez retóricas, ¿verdad? Muy recientemente las preguntas, muy así, muy educadamente, ¿verdad? Como que, bueno, pues para esas personas tenían mucho estudio, ¿verdad? Y podían hablar palabras elocuentes, ¿verdad? Eso es lo que es la palabra retórica, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice que mostrara cómo las leyes de la naturaleza siguen las leyes de Dios. Usó el juicio de Papiro, ¿verdad?, como su primera ilustración. El papiro es una planta parecida a una caña que crece en lugares pantanosos y puede alcanzar
hasta 5 metros de altura. Sin embargo, puede marchitarse de la noche a la mañana, sin suficiente agua para sostenerlo. Desde la perspectiva de piedad, las personas orgullosas y malvadas son como el papiro, ¿verdad? Se mantienen levantados, ¿verdad? Como si no necesitaran a Dios, pero sin su poder sustentados, se marchitan rápidamente y mueren. Luego Viardal usó la imagen de una telaraña para ilustrar la fragilidad de las posesiones temporales, probablemente aludiendo a todos los bienes de Job que había perdido. Viardal explicó cómo las personas, ¿verdad?, impías intentan aferrarse a las riquezas y posesiones que han acumulado en esta vida. Aunque su consejo era correcto en principio, Viardal malinterpretó la situación de Job y le juzgó incorrectamente como un hombre impío. La ilustración final de Viardal en este pasaje fue un árbol frondoso, con ramas extendidas y raíces profundas. Pero cuando es arrancado de su raíz, otras plantas surgen para ocupar su lugar, como si nunca hubiera existido. El argumento de Viardal, ¿verdad?, es un argumento según lo que él pensaba, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que independientemente del éxito aparente, las personas impías, dice la palabra del Señor, las personas impías, ¿verdad?, reemplazan, ¿verdad?, la seguridad, solo se obtienen sirviendo y obedeciendo a Dios. Después de la analogía, crítica y acusaciones de Viardal, su discurso concluye, ¿verdad?, mirando a Job arrepentirse y ser restaurado por Dios. Dios es justo, castiga a los malvados y restaura a los justos. Entonces, según Viardal, Job debería regresar a Dios para que Él le devolviera las bendiciones. Entonces, la risa y el gozo volverían a Job y sus enemigos quedarían avergonzados, independientemente de las acusaciones equivocadas de Viardal contra Job. Su argumento era sólido en cierto modo. Al final Dios restauraría a los justos y juzgaría a los malvados, pero no hay garantía de que esto suceda en nuestra vida terrenal. Muy bien, pasamos al último inciso, la parte 3, ¿verdad? Otro de los amigos, ¿verdad?, de Job, su nombre es Sobar, declara que el juicio de Dios sobre, ¿verdad?, Job. Al igual que Elifaz y Bildad, Sobar comenzó su discurso con preguntas retóricas, otra vez, ¿verdad?, con unas palabras, ¿verdad?, muy elocuentes, ¿verdad? Dice, consideraba que era su responsabilidad responder a las palabras de Job, que Sobar consideraba abusos y una burla de Dios. Job había insistido en que era puro y limpio ante los ojos de Dios, pero Sobar dijo que Dios mismo, ¿verdad?,
contradiría esa afirmación. En lugar de hablar metafóricamente, como lo había hecho los otros amigos de Job, Sobar fue directamente al grano. Estaba convencido de que Dios estaba castigando justamente, ¿verdad?, en lugar de hablar metafóricamente como lo había hecho, ¿verdad?, con los otros amigos. Fue directamente al grano, como ya habíamos dicho. Job, por el pecado que había cometido, incluso fue un paso más allá y afirmó que Job merecía aún más castigo del que había recibido, pero que Dios lo estaba reteniendo por su gracia, ¿verdad? Hasta dónde, ¿verdad?, llegaba, ¿verdad?, esta mente, ¿verdad?, de estos amigos, ¿verdad?, que según ellos, ya dijimos al principio, habían venido a consolarlo, ¿verdad? Ahora lo estaban, ¿verdad?, completamente, ¿verdad?, acusando, ¿verdad?, inclusive haciendo un juicio, ¿verdad?, que el juicio solo le pertenecía a Dios, ¿verdad? Dice, Sobar declara el juicio de Dios, ¿verdad?, sobre Job, de una vez, ¿verdad? La reprienda de Job, ¿verdad?, es algo tremendo, ¿verdad? Le dice, arrepiéntete, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Los pensamientos, ¿verdad?, que cruzan, ¿verdad?, por nuestra mente. Esto nos enseña, ¿verdad?, a que debemos, ¿verdad?, de tener cuidado, ¿verdad?, cuando hablamos con personas, ¿verdad?, que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad?, que sea Dios, ¿verdad?, el que nos ayude a salir de esa situación. En los versículos 7, aleluya, y 11, aleluya, del libro de Job que estamos mirando en esta mañana, describen como ningún ser humano, incluyendo Job, puede jamás comprender plenamente la naturaleza y los caminos de Dios. Utilizando más preguntas retóricas, sugirió que Job no podía comprender verdaderamente su propia pureza, porque el conocimiento y la comprensión de Dios están mucho más allá, ¿verdad?, de la capacidad humana. El discurso de Sobar confronta a Job. Sobar fue el más directo de los tres amigos de Job y claramente creía que Job era culpable de pecado y estaba recibiendo justicia de Dios. Sobar al final comparó la probabilidad de que era una persona, ¿verdad?, necia. Se vuelve sabia con una asna y queda la luz de un niño. No está, declaró Sobar, tenía la intención de llamar necio a Job, o simplemente dio su ejemplo de la sabiduría incansable. De cualquier manera, esta frase fue insultante. De hecho, todo lo que, todo el discurso de Sobar fue desdeñoso y ofensivo, mostrando frustración y disolución con Job, ¿verdad? Esto muchas veces, ¿verdad?, hemos oído personas, ¿verdad?, o hemos visto personas que están pasando por situaciones difíciles, hemos oído, ¿verdad?, personas, ¿verdad?, que, ¿verdad?, hacen juicio, ¿verdad?, sin saber, ¿verdad? Sabe que está pasando por una situación difícil o está enfermo, luego lo dice, algo hizo, ¿verdad?, por eso está en esta situación, sin saber, ¿verdad? Están haciendo juicio, ¿verdad?, como estos amigos de Job, ¿verdad?, haciendo juicio, ¿verdad?, sin saber cuál fue la situación, cuál es la situación de Job, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad?, esta enseñanza nos enseña a nosotros, ¿verdad?, que nuestro trabajo, ¿verdad?, solamente es orar por esa persona que está enferma o que está pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Nuestro trabajo no es solamente orar, ¿verdad?, por ellos. Muy bien, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que sigue más adelante,
podemos aprender de la actitud y las acciones de su Padre. Cuando las personas acuden a nosotros en busca de consuelo y ayuda en sus problemas, podemos elegir si respondemos con frustración o compasión. Pero los creyentes podemos ofrecer aliento y fortaleza y fe y confianza en Jesús, para que los que no creyentes puedan ofrecer la esperanza de una nueva vida que solo Jesús puede brindar. Las palabras, ¿verdad? Podemos decir nosotros es, no se preocupe, ¿verdad? Dios está con usted, ¿verdad? Y Dios lo va a sanar, ¿verdad? O Dios lo va a sacar adelante, ¿verdad? Esto es nomás un poquito de tiempo nada más y va a ver usted que en un par de semanas, ¿verdad? Usted ya va a estar bien, ¿verdad? Esas son, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Que deben de salir, ¿verdad? De nuestro corazón, ¿verdad? Y hablar a personas, ¿verdad? Que pasan por situaciones difíciles. Muy bien, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Arrepiéntete, ¿verdad? Dice, la frustración de Sobar era, ¿verdad? Evidente cuando le dijo a Job que dispusiera su corazón, levantara sus manos a Dios con oración. Sin embargo, aparentemente estaba ignorando o haciendo caso omiso de la intención de Job de centrarse en Dios. En el capítulo 10, según Sobar, solo cuando Job se deshiciera de sus pecados, ¿verdad? Iniquidades, sería liberado del miedo, de la miseria y la oscuridad. Si las bendiciones de Dios sobre los justos no motivaban a Job a volverse a Dios, tal vez un recordatorio del juicio de Dios sobre los malvados lo haría. Al igual que Elifaz, Bildad y Sobar, no entendían la naturaleza de la situación de Job. Sin embargo, hay algo de mérito en sus palabras para nosotros hoy. Los creyentes no están exentos de problemas en este mundo caído. Nosotros, ¿verdad? Como creyentes, no estamos libres, ¿verdad? De que pasemos por un tiempo malo, ¿verdad? Una situación, ¿verdad? Que no comprendemos, ¿verdad? A cualquier persona, ¿verdad? Le puede pasar eso, ¿verdad? Pero tenemos que solamente orar por esa persona porque no sabemos, ¿verdad? ¿Qué planes tiene Dios para esa persona, ¿verdad? Que está pasando por esa situación difícil. Muy bien, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Sin embargo, hay algo de mérito en sus palabras para nosotros. Hoy, los creyentes, ¿verdad? Ya dijimos, no estamos, ¿verdad? Exentos de problemas, ¿verdad? En este mundo caído. Pero cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Dios, cuando permanecemos en un estado de continuo arrepentimiento y dependencia de Él, podemos soportar cualquier cosa. Recuerda la invitación de Jesús. Venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados, ¿verdad? Que yo los haré descansar. Estoy para finalizar en esta mañana la enseñanza, ¿verdad? Pero vamos a decir que, ¿qué nos dice Dios, verdad? Terminamos con esto, aleluya. Y dice la palabra de Dios, cuando las personas atraviesan por tiempos difíciles, debemos de tener cuidado, ¿verdad? De no asegurar que sabemos de razones. En vez de juzgar, debemos ofrecer esperanza y dirigir la atención de la gente. Jesús es la fuente de esperanza y gozo. Cuando alguien nos pide consejo o necesita consuelo, puede resultar inútil imponer nuestras convicciones personales o considerar las cosas
solo desde nuestro punto de vista, perdón. En lugar de ello, primero debemos recordar humildemente que es posible que conozcamos todos los hechos, ¿verdad? Deberíamos de centrarnos en lo que dice la palabra del Señor, sabiendo que tienen los mejores consejos y orientación para cualquier situación, aún que alguien pueda estar luchando, como Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te alabarás tú mismo y los que te oyeren. En otras palabras, Pablo, ¿verdad?, dio en realidad, ¿verdad?, un buen consejo, ¿verdad? Le dice, aleluya, que persiste, ¿verdad?, en ellos mismos, ¿verdad? Estoy para finalizar en esta mañana, ¿verdad?, la enseñanza que tenemos, amén. Pero antes, aleluya, quiero, ¿verdad?, orar por los enfermos, ¿verdad?, que hemos sabido que están delicados de salud. Nuestro hermano David Villa, ¿verdad?, él estaba hospitalizado, ¿verdad?, pero no sabemos si en realidad está en casa o todavía está en el hospital, ¿verdad? Un varón que conocemos nosotros en North Hollywood, ¿verdad?, se llama Antonio, ¿verdad? También estamos orando por él, ¿verdad? Que el Señor, aleluya, lo sane completamente, ¿verdad? Tenemos también que orar por nuestra hermana Lozano, de aquí de Lancaster, ¿verdad? También ella estaba delicada de salud. No sé últimamente cómo sigue, pero no sé, nosotros tenemos la confianza que el Señor ya la sanó, pero sigamos orando por ella. Está nuestra hermana Carvajal, no sé si usted se recuerda de ella o usted la conoció, usted que me escucha, ¿verdad? En esta mañana, su nombre es Elisa Carvajal, ¿verdad? Una hermana, ¿verdad?, esposada, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de conocerla, ¿verdad?, ahí en la iglesia de Pacoima, ¿verdad? Y ella está también, estaba en el hospital, pero creo que hoy o ayer ya salió. Pero de todas maneras oremos por ella, ¿verdad?, en esta mañana. Sigamos orando, ¿verdad?, por los hermanos pastores, ¿no?, nuestro hermano Rubén Delgado y Rosemary Delgado, ¿verdad?, del Centro Cristiano Fuente de Vida, aleluya. También aquí en, ¿verdad?, Lancaster tenemos los pastores Raúl y Blanca Fernández, ¿verdad?, de la iglesia en Paraíso, también aquí en Lancaster. Ellos también están, ¿verdad?, trabajando y luchando y siguiendo adelante, ¿verdad?, igual que el Centro Cristiano Fuente de Vida. Que Dios les bendiga, ¿verdad?, a cada uno, a ustedes pastores y también a la congregación. Tenemos también que quisiera, ¿verdad?, que oremos, ¿verdad?, por los hermanos Chaires. No sé si alguno de ustedes que me escucha lo han conocido, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, les traiga comportamiento, porque la mamá de ellos, ¿verdad?, pasó con el Señor, ha partido con el Señor, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que el Señor los comporte, ¿verdad? Reciban las más sinceras, ¿verdad?, condolencias, ¿verdad?, de parte de la familia de la Cruz, aleluya. Nosotros les conocimos muy bien al varón, ¿verdad?, esposado y junto con su esposa, que ellos siempre han trabajado fuertemente para la obra del Señor, ¿verdad? Que el Señor les fortalezca, ¿verdad?, hermana Irma, ¿verdad?, hermano Ricardo y familia, ¿verdad? Estamos orando por ustedes, ¿verdad?, a la familia de la Cruz, que reciban las más sinceras condolencias. Muy bien, voy a orar, ¿verdad?, para despedir la clase en esta mañana, dándole gracias al Señor, ¿verdad?, que sea el Señor, ¿verdad?, el que nos ayude a seguir adelante, ¿verdad? Alguien dijo, para atrás ni para agarrar empuje, ¿verdad? Todo es para adelante, pues sí, gloria a Dios. Padre, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que me has dado de poder compartir esta enseñanza, aleluya, a través de estas redes sociales, aleluya. Sabiendo que alguna persona que estuviera pasando por situaciones difíciles, que me escucha usted en esta mañana, pueda, Señor, aleluya, recibir un toque de lo alto, aleluya. Y también si estuviera usted enfermo, aleluya,
Dios lo puede sanar, aleluya. A la vez también, si usted que me escucha y no ha aceptado a Cristo como su Salvador, se lo recomendamos, aleluya. Él es nuestro Salvador, aleluya. Y Él vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, aleluya. Si usted me escucha, ¿verdad? Y no ha recibido a Cristo en su corazón, le recomiendo, aleluya, que busque una iglesia cerca de donde usted vive para que pueda ir, ¿verdad?, a escuchar palabra del Señor. Y Señor, a usted le doy toda honra y toda gloria desde hoy para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.